¿cómo estás? Muchas veces, hermanos, nosotros los católicos, por ignorantes, no vamos buscando la felicidad y el bienestar o la moda, metiéndonos en prácticas, en grupos o en movimientos que son de la nueva era. Y esto termina alejándonos de Dios poco a poco. Te ofrecemos el siguiente testimonio. Bueno, pues que el Señor llegue a cada uno con lo que nos quiere tocar en el corazón y que entre todos podamos ayudar a tantas personas que nos hemos perdido, que se siguen perdiendo, ya no solamente fuera de la iglesia, ¿no?, que es tremendo, sino incluso dentro de esta casa, que para mí es lo más importante, que me encuentro muchas veces gente muy católica, muy metida de toda la vida en la iglesia, y cómo sutilmente, se van metiendo por caminos que parecen de Dios, ¿no? Y ese es el gran engaño de la nueva era, porque si hubiese que definirlo, es difícil. Yo no tengo una formación como para definirla, pero sí que hay libros y sacerdotes que escriben sobre esto, ¿no? Y a la hora de definirlo, lo definen, por poneros así en situación, aunque a lo mejor todos los que estáis habéis oído hablar de la nueva era. ¿Qué es realmente la nueva era? O sea, es una secta, es un movimiento, hay un lugar donde, pues no es así, ¿no? O sea, es como si fuese un sistema de pensamiento que se está infiltrando de una nueva espiritualidad, donde la confusión sobre todo es lo que reina, y es como un gran pulpo que puede entrar por diversos lugares, ¿no? O sea, puedes encontrarla desde el lado de la psicología, la psicoterapia, que vais a ver que es el lado en el que yo más me introduje, todo el tema de literatura, hay un montón de espiritualidades que vienen sobre todo de Oriente, mezcladas también con la religiosidad natural, ¿no? O temas como mucho más antiguos. Puede venir también en el cine, está plagado de nueva era, el mundo de la música, el mundo de las terapias naturales, infiltradísimo por todos los sitios, el mundo del reiki, bioenergías. Bueno, pues cada uno, seguramente si compartimos el mundo de la alimentación también sana y todo ese tema del ecologismo, pues puedes tener diferentes patas como una red, ¿no?, que se va tendiendo y que todo lleva a ese sistema de pensamiento como pues muy holístico y muy general, de Dios está en todo, Dios es amor, un mundo, ¿sabes?, donde ya Dios no es esa persona, ¿no?, que viene y que nos salva, sino que es una energía un poco etérea, así por definirlo, ¿no?, por poneros en situación de qué es esto de la nueva era que yo os voy a contar. ¿Cómo entro yo en el mundo de la nueva era y cómo entra mucha gente? Yo entré en el año 2003, recuerdo un viaje en el que iba con mi novio, yo vivía de espaldas a la fe, con 14 años me alejo de la Iglesia Católica, o sea, fui educada en una familia cristiana, pero con 14 años estaba haciendo mis primeros pasitos en Cáritas, trabajábamos con niños con problemas y tal, pero nada, enseguida ya pues las relaciones, los chicos, los amigos, empezaron a tirar de mí y Dios allí quedó, ¿no? O sea, es decir, mi formación se quedó en una formación de catequesis, ni siquiera llegué a confirmarme, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, con 14 años me alejo, el mundo profesional, soy arquitecta técnica de profesión, estudié arquitectura y me meto en el mundo profesional, en aquel momento el boom de la construcción, y bueno, pues hasta los 28 años yo vivía en esa especie de búsqueda, ¿no?, que te ofrece el mundo para encontrar la felicidad en relaciones. Como os digo, en ese momento yo vivía con mi novio, había tenido 2 relaciones largas, dolorosas, nunca encontraba la felicidad en este sentido, y con 28 años cae en mis manos un libro que se llama El poder de la hora. Digo estos libros porque han sido libros que yo luego me he encontrado, concretamente unas religiosas que me invitaron a dar el testimonio en Castellón, las agustinas. Cuando les hablé de este libro me dicen, no me lo puedo creer, pero si este libro me lo ha recomendado a mí un fraile también, es decir, es tremendo el nivel de confusión de decir, bueno, pero si esto parece que es de Dios, porque además habla de santificar el momento presente. Los religiosos es como, bueno, pues ¿cuál es el problema si Dios santifica el momento presente? Este libro está escrito por Eckhart Tolle. Entonces es un libro puramente nueva era,
además, es la primera vez que yo escucho en este libro, hablaba de la fuente, el origen de donde venía escrito este libro, citaba un curso de milagros. Luego os hablaré de un curso de milagros, porque también ha sido algo a lo que yo dediqué 5 años de mi vida, pero fue posterior, ¿no?, cuando yo me encuentro con el curso de milagros. Pero por ir mostrándoos cómo se va creando esa red, ¿no? O sea, cae en mis manos en unas vacaciones el poder de la hora. Oye, qué tema más interesante, santificar el momento presente. Yo vivía en un tremendo estrés, trabajando en una constructora, me levantaba a las 8 de la mañana, o sea, empezamos a trabajar a las 8 de la mañana, llegaba a veces a casa a las 8:30, a las 9 de la noche, con 15 días de vacaciones en agosto, ganando unos sueldos increíbles, todo muy estupendo y muy maravilloso, pero a mí no me satisfacía, yo no encontraba la felicidad, ¿no? Esto era el año 2003, ese verano. En el año 2004 fallece mi abuela. Era la primera vez que caía la muerte en mi familia, en la que yo fuese presente, ¿no? Y a mí la muerte de repente me cuestionaba mi vida. O sea, yo ganaba un gran sueldo, empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, 15 días de vacaciones, vivía con mi novio, tenía una hipoteca, una casa, todo aquello que me habían prometido que me daba la felicidad. Pero yo sentía que había algo que no estaba bien. O sea, es todo esto para que cuando yo llegue a los 85 años me muera y se acabó. Algo no estaba funcionando, aquello me pone de frente con qué estoy haciendo con mi vida. Y entro en una profunda crisis, era un gran vacío, ¿qué falta? O sea, yo había conseguido, era una buena estudiante, profesionalmente estaba en una de las mejores promotoras que había en Madrid, tenía aparentemente una persona que me quería, con la que yo vivía, y sin embargo no era feliz y no sabía dónde buscar. Toco con una ansiedad y un atisbo, una primera depresión, ¿no?, de decir, no sé dónde buscar, no sé lo que está pasando. Y una familiar mía que había entrado en esa crisis 8 años después, 8 años antes, me ofrece ir a unos cursos de yoga para trabajar con el estrés mental, para relajarme, y a mí aquello me sonaba fenomenal. O sea, necesitaba pararme, ¿no? O sea, yo vivía en una vorágine, me dedicaba a hacer además deportes de riesgo en mi tiempo libre, me encantaba, o sea, meterme en cuevas, saltar por los barrancos, hacía snow, o sea, es decir, buscaba adrenalina siempre allá donde la pudiese encontrar, ¿no? Bueno, pues como os digo, hay un momento en el que paro, me ofrecen esos cursos de relajación. Era una escuela de yoga hinduista, bueno, tiene un maestro, como todas, tienen un gran maestro, ¿no? Y voy a aquel curso. Lo que pasa es que, bueno, fue el atentado en Madrid en aquel momento, en marzo del 2004, y se suspendió el curso. Yo empezaba a ver como esas relaciones, de decir, vaya, empiezo el curso y de repente se suspende, ¿no? Pero bueno, lo dejé pasar y en una semana me ofrecen ir a un seminario, que eran unos seminarios que venían de Estados Unidos, de crecimiento personal, se llamaban Insight, estaban creados por un teólogo y un sociólogo, también para el autoconocimiento. La primera vez que me empiezan a hablar del ego, me empiezan a hablar del problema que puede haber en la infancia, cómo nuestra psicología se ha ido formando y conformando a nivel infantil. Bueno, pues esos seminarios en los cuales yo me implico casi durante 1 año y medio, empiezan a mover y a remover toda la parte del inconsciente, algo muy interesante pero tremendamente peligroso si no es manejado con la delicadeza que requiere, ¿no? Pero bueno, yo como era así, pues igual que hacía espeleología y me metía en el fondo de las cuevas, pues vamos a meternos en el fondo de mí misma también, ¿no? Empiezo estos seminarios y tienen un efecto muy de crear vínculos emocionales, porque la nueva era tiene algo también que produce como una exaltación de las relaciones y de las emociones también. Me hablaban del pensamiento positivo, o sea, tú puedes crear con tu pensamiento todo aquello que tú te propongas, ¿no? Entonces era estupendo, madre mía, es decir, si yo de repente empiezo a cambiar mi sistema de pensamiento y empiezo a pensar en positivo, mi realidad la voy a crear con lo que yo estoy pensando. ¿Quién no quiere esto? Es decir, el único tema que hay es bajar a ver por qué yo creo en mi realidad problemas y cosas que no me gustan. ¿Y cuál es el tema de esto? Tu inconsciente. Es que hay cosas en tu inconsciente que tú no ves que atraen a tu vida problemas, accidentes, y yo, el sentimiento de culpa era tremendo. O sea, es decir, me estáis diciendo que todo lo que sucede en mi vida yo soy la causa y el origen, como de la película que sucede. Esto es muy peligroso también, o sea, porque empieza a generar un sentimiento de culpa muy profundo, sobre todo cuando te han sucedido cosas en tu vida de niño que dices, o sea, me estás diciendo que aquello que sucedió en mi vida yo lo atraje. Bueno, es una mezcla muy peligrosa, ¿no?
Pero bueno, os lo cuento así por si alguien se puede identificar con esto que estoy contando, ¿no? Bueno, en medio de todo este camino, empiezo estos seminarios, como os digo, yo me iba a casar, o sea, tenía la boda preparada con el que vivía un año y medio, era mi novio, y me casaba por la Iglesia Católica por pura tradición. Teníamos preparada la boda para el mes de junio. Él tiene un accidente, él era militar, se cae desde 5 metros de altura. Una semana antes yo había tenido un accidente haciendo esquí, me había fracturado el coxis, era todo como muy accidentado, ¿no? A veces leía así un poco mi vida. Y tuvimos que suspender la boda. Nos casábamos un 24 de junio, él estaba en quirófano, lo tuvieron que operar, y había algo que era detente, párate, ¿no? Aquello, bueno, no fui capaz de leerlo tampoco, ¿no? Y en el mes de septiembre me caso dentro de la Iglesia Católica por pura tradición, sin haber tenido jamás un encuentro con Jesucristo vivo, más allá del tiempo que yo podía pasar a veces de niña, de ir a la iglesia y pedirle al Cristo de la Misericordia que sucediera lo que yo quería, ¿no? Esa era mi única relación, aparte de pues, bodas, comuniones y bautizos, ¿no? No había más fe en mi vida, ni más encuentro con Dios. Sí que sentí que desde el momento que yo entré a aquella boda, que fue un momento de decir qué está pasando, qué está sucediendo, había mucho estrés mental, y fue como si de repente el Señor aprovechara aquella situación de que yo entrase allí. De repente Él levantó las alfombras en mi vida. Recuerdo el día de mi boda, había como una gran confusión mental, me salió todo un sarpullido en la cara, porque yo no sabía el estrés que yo estaba viviendo, o bueno, achacaba a 1000 cosas, ¿no? Pero después de aquella boda, 4 meses después, me separo, porque me daba cuenta de que estaba viviendo una gran mentira. Aquello fue abrir la caja de Pandora con mi familia, todo un conflicto, problemas, nadie entendía por qué yo dejaba aquella relación, pero yo no podía más, casi no me sujetaba a mí misma, ¿no? Y bueno, pues en medio de esto estaba este seminario, como os digo, de Insight. Hice el segundo nivel del seminario, y el segundo nivel del seminario son 5 días que te metes en un hotel, desde la mañana hasta la noche, y te someten a un gran estrés, tocando puntos de tu ego, ¿no? Tocando puntos de tu infancia, trabajando muy con el tema infantil. Hay personas que han tenido graves accidentes después de seminarios de este tipo, están considerados una secta en Barcelona, por ejemplo, y es que realmente desestabilizan a la persona, porque tocar el inconsciente de alguien es algo muy delicado y muy sutil. Cuando yo salí de aquellos seminarios, tuve que buscarme una psicóloga, porque no conseguía colocar todo lo que yo allí había movido, todo lo que se había de repente destapado, ¿no? Pero bueno, digo que a veces uno acaba de la psicología y acaba metido en la herejía, porque también con la psicología hay que discernir con qué psicólogos uno está. Porque yo empecé con una psicóloga y bueno, a través de esta psicóloga, que enseguida me divorcié, porque ella era el problema, es pues si no amas a tu marido, pues sepárate, esa era la solución, ¿no? Pues nada, así lo hice. Me separé y empecé a trabajar con ella todo lo que me estaba pasando. Y esta psicóloga me empezó a recomendar meditación budista, trabajábamos con un método que era el masaje metamórfico también. Me recomendaba también a nivel profesional, porque no me formaba con radiestesia, trabajo con péndulos, bioenergías también, el mundo del Feng Shui. A mí todo aquello me parecía como muy estupendo y muy sorprendente y muy novedoso. Algo que tiene la nueva era también es que parece muy atrayente, ¿no? Pues toda esa búsqueda que yo no encontraba, al final la llevo hacia el mundo de la nueva era, como os digo, todos esos caminos, el mundo del Feng Shui, radiestesia, el mundo de los péndulos. Y psicológicamente yo no sabía lo que estaba pasando, es muy complicado de explicar, empiezan a suceder cosas, tengo personas que ahora mismo me llaman porque están viviendo estos infiernos literalmente, de cosas que suceden en su vida, que a veces no te atreves ni a compartirlas porque dices, ¿me estaré yo volviendo loco? ¿Será cosas que yo me estoy inventando? Pero no, yo a veces estaba en casa y escuchaba ruidos en la cocina de cosas que se movían, llegaba allí, no había nada. Llegaban momentos en los que en el salón había luces que a veces se encendían y se apagaban, me iba a dormir y yo tenía presencias que decía, ¿qué es todo esto? A veces veía cosas en mi habitación
Y bueno, no sé diferenciar si todo esto era verdad, si el engaño del maligno te quiere volver realmente loco, ¿no? O sea, para que tú no llegues a saber dónde está la verdad. Cae en mis manos un curso de milagros, me lo regalan, me lo traen un día a casa. Hay gente, mucha gente en la Iglesia Católica también, bueno, mucha gente, conozco gente metida en la Iglesia Católica utilizando un curso de milagros. Creo que en Infocatólica, perdonadme si me equivoco de las fuentes, hay un blog en algún sitio donde se abre una discusión sobre el tema de si un curso de milagros es válido o no es válido. O sea, literalmente es una herejía, o sea, es decir, no es verdad, ni siquiera es compatible con lo que dice el Señor. O sea, porque en algunos casos te dice, pues bueno, que tú no eres un cuerpo, que simplemente eres un pensamiento que Dios creó y que sigues siendo tal como Dios te creó, que el pecado no existe y no es verdad. También es verdad que habla del perdón y habla del amor, que es lo único que nos salva. Como os digo, una vez más, mezcla por todos los sitios, ¿no? Bueno, pues yo después de estar en Marruecos vengo a España y me intereso por el curso de milagros porque me interesaba la voz y la lectura, o sea, leía la palabra de la Biblia del Señor, pero no me acercaba a la Iglesia Católica. Hay un gran error que es tratar de buscar a Jesucristo fuera de la Iglesia Católica. No se le encuentra y es más, se engaña. Entonces, bueno, pues en ese intento de querer conocerlo, estoy durante 5 años metida en una secta que se llama Un Curso de Milagros. Formamos una comunidad, el maestro al que yo conozco, enseguida me forma o me trata de formar como maestra del curso a los 6 meses de estar. Creamos una comunidad, nos vamos a vivir a Arenas de San Pedro y junto con otra psicóloga y otra arquitecta también que había dejado la profesión, porque dejo mi profesión, nos fuimos a Arenas de San Pedro y vivimos durante 5 años enseñando el curso de milagros, difundiéndolo. Nos íbamos a México, Barcelona, Málaga, Valencia, montones de sitios. Bueno, pues en ese momento, estando un día en cama, me acuerdo un 4 de enero, empecé a rezar el Padre Nuestro. Yo no sabía por qué de repente me vi rezando el segundo Padre Nuestro. No fui consciente de empezar a hacerlo, pero me levanté de la cama y me puse de rodillas y yo le pedí a Jesús porque yo creía en Él, porque si alguien dice hablar en el curso de milagros era Jesús, y me puse de rodillas a pedirle por favor que me ayudara, porque no sabía qué estaba pasando, porque todo se había caído. Creo que Él estaba esperando ese gesto de ponerme de rodillas, porque la nueva era está tu yo siempre entronado, yo voy a conseguir, vale, está Jesús, le pides ayuda, pero el ego está con mucha fuerza, y yo me puse de rodillas a decirle no puedo más, no sé qué está pasando, ayúdame por favor. Bueno, pues el jueves me llamó mi hermano, las catequesis empezaban un martes, me llamó por teléfono. Mi hermano también había indagado en el mundo de la nueva era, le interesaban todo ese tipo de libros y este tipo de enseñanzas, pero no se había implicado tanto, ¿no? Y de repente me llama por teléfono a casa y me dice, Milagros, he estado en unas catequesis y continuamente me he estado acordando de ti. Le dije, no te preocupes, siento que es la segunda vez que Dios me llama a ir a aquellas catequesis. Yo iba así, porque llevaba el curso de milagros debajo del brazo todavía, ¿no? Pero fui a aquellas catequesis y me interesó muchísimo. Me las daban además unos laicos, me encantaba la manera en la que ellos expresaban, explicaban lo que está sucediendo en la Iglesia, y estuve casi 2 meses. Además, yo tenía muchas ganas de conocer la Biblia. Recuerdo que antes, estando todavía viviendo en el mundo de la nueva era, me acuerdo de unos testigos de Jehová que vinieron a mi casa y yo me di cuenta que mucho curso de milagros, pero yo jamás me había leído la Biblia, y aquellos hombres se conocían la Biblia de principio a fin. ¿Qué dice la Biblia? Así que aquellos testigos a mí por lo menos despertaron el interés de decir, no puede ser que me metan en una conversación y jamás me he leído la Biblia. Luego ya un día los tuve que echar de casa, ¿no? Porque bueno, son también tremendamente seductores y tratan ahí de meterse hasta el fondo, ¿no? Dejé Arenas de San Pedro, me volví a Fuenlabrada, me recogieron mis padres, como la vuelta del hijo pródigo, ¿no? Me recogió la Iglesia en un camino de reconstrucción. Recuerdo que empezábamos la Cuaresma del año 2013 y aquel sacerdote, conviértete y cree en el Evangelio, con la ceniza en mi frente. Aquello sonó muy dentro. Aquella Cuaresma suponía rendirme y sobre todo aceptar y darme cuenta que había sido engañada.
yo estaba todavía en la iglesia, empecé a dar los primeros pasitos, pero todavía creía en el curso de milagros y tenía una charla preparada para dar en un centro de difusión de la nueva era, en el centro en Madrid, un lugar que se llama Ecocentro. Y recuerdo que todavía pensaba dar aquella charla. Bueno, pues me costó, a 3 días antes de dar aquella charla, ya había empezado la Cuaresma, a decir, conviértete y cree en el Evangelio, te han engañado. Recuerdo una persona en una adoración eucarística en el Cerro de los Ángeles que sentí en mi corazón, pregúntale por el curso de milagros, porque ella me había dado también una información de algo que me sonaba un poco a la nueva era. Total, que yo la pregunté, se llamaba Pilar, le dije, Pilar, ¿conoces un curso de milagros? Y me dijo, sí, estuve metida en eso en Estados Unidos. Me dijo, sal de ahí. Y dije, no, ya, o sea, lo tengo claro, o sea, sal de ahí. Y era lanzarme a un vacío, o sea, había apostado mi vida, yo me dedicaba a esto, tenía la web, todo, he sido engañada. Y era quedarme en el vacío, pero sentía esa imagen del Señor con ese corderito que de repente agarra y le dice, no te preocupes, o sea, yo te sujeto, yo te sostengo. El combate mental al que yo tuve que estar sometida era decir, ¿por qué yo tengo que confesarme con un sacerdote? No, porque tal, porque... Entonces me acuerdo que fui a la confesión diciendo, bueno, pues yo le voy a decir todo lo que yo pienso y todo lo que, por lo que yo no creo que tengo que confesarme con un sacerdote. ¿Cuánta paciencia tuvo? Recuerdo que estaba además debajo de la Virgen María, siempre ella como gran intercesora, y me desarmó con amor, ¿no? Porque yo le decía que no creía, porque tal, y dice, bueno, mira, es posible que te hayas encontrado con personas a veces que no sean dignas de su vocación. Dice, pero ¿por qué en vez de juzgarles no rezas por ellos? Fue mi primera confesión. Aquel sacerdote, sin que supiera nada de mi vida, descubrió mi pecado, porque sin que yo le dijera nada, él me dio la vuelta y me dijo unas palabras que me dijo, ¿pasó esto? Y le dije, sí. Enseguida me di cuenta de que Dios estaba allí, o sea, porque solamente Dios podía saber que aquello había sucedido. Empezó un camino precioso de, como os digo, de conversión, de salvación. La nueva era deja una herida muy profunda que a veces no se ve, y aunque la gente me veía normal, psicológicamente estaba destruida, muy desestructurada a nivel psicológico, con todo ese tipo de enseñanzas y de filosofías que estaban en mi cabeza. Estuve 6 meses casi convaleciente psicológicamente, no podía casi ni trabajar, no podía someterme a una actividad que requiriera una concentración mental superior a lo que yo podía someterme, ¿no? O sea, como que el mundo del yoga y todo esto trata de volarte, o sea, estás siempre como un poco en las nubes, ¿no? Un poco buscando el evadirte de tu dolor, el evadirte de tu cruz. Hay que tocar fondo. Creo que el Señor también esperaba ese momento de decir, basta ya, ¿no? O sea, hasta aquí no puedo más, esto es parte de la reconstrucción que la Virgen y que el Señor está haciendo, ¿no? De purificarme, de curarme en todo mi dolor, en toda mi herida, en toda una vida de desorden que bueno, Él está curando, ella está, bueno, pues devolviendo una dignidad perdida en muchos momentos, ¿no? Con muchas heridas. Tengo que dar gracias y lo hago así públicamente, ¿no? Porque es precioso sentir el amor de María, cómo nos cuida con ese dulce sabor, ¿no? Que tiene el fruto de ella y el suave olor de Cristo que ella deja en nuestro corazón. Hermanos, que el Señor haya hablado a vuestro corazón. El único que puede llenar ese vacío en nuestro interior es Cristo. Y qué mejor que llevados de la mano de María. Hermanos, será hasta nuestro próximo encuentro. Chao. Supremo amor que comienza y no